Bueno, buenas tardes. Vamos a la clase de hoy jueves, al curso de registros médicos, a seguir con el tema de la tanatología. En la clase pasada vimos que el cuerpo pierde calor, que el cuerpo le aparecen livideces, que el cuerpo se vuelve rígido, a cuántas horas comienza la descomposición química del cuerpo, aparece todo lo que es las vesículas, etcétera. Si tienes más tiempo, a la intemperie también te aparecen todos los insectos que acaban con todo y solamente dejan los huesos. También del cadáver se hace examen del contenido gástrico, que ayuda también a ver el tiempo y la época de muerte, la presencia de alimento, de la composición y la descomposición de la digestión y de todos los productos alimentarios que tuvo la persona en la última comida que realizó. Eh, las autopsias también determinan particularidades de diferentes tipos de muerte. Por ejemplo, en el caso de los homicidios, cuando son causadas por lesiones de arma blanca, punzantes o punzocortantes, que ya la vimos. Si la muerte ocurrió por asfixia, si la muerte ocurrió ya sea por fuego, porque estaba carbonizada, y si la muerte ocurrió por venenos, por acción de venenos. En caso de los homicidios por armas cortantes, punzo cortantes, etcétera, los caracteres de las heridas que van a aparecer en el cuerpo son producidas por cuchillo, machete, hacha, etcétera. Entonces usted va a ver la peculiaridad del arma a que se refiere, cómo fueron los ángulos agudos, cómo fueron las puntas, si el cuchillo tenía uno o dos filos, etcétera. Usted también va a ver allí en la forma que empuñaron el arma blanca para quitarle la vida a la persona. Los ángulos, su relación con el cuerpo, sus dimensiones correspondientes, los desplazamientos y si hubo no solamente heridas superficiales, sino heridas profundas que llegaron también hasta órganos o llegaron hasta el hueso. Y la ubicación de todas las heridas en el cuerpo, la elasticidad de la piel, los bordes en que se le concedió la anchura o no de el arma homicida. Toda esa identificación, también si el arma está o no está, y las heridas. En caso de el arma de fuego, ya lo hemos visto, todo lo que se mira en el caso del arma de fuego, la distancia, por los orificios de las balas, los tatuajes de las balas, por donde entró y por donde salió las balas, etcétera. Si fue una bala única, si fueron balas múltiples, qué clase de calibre, qué clase de cañón, si fue perpendicular o fue oblicuo, etcétera. Ya eso lo vimos en la clase de las armas de fuego. Por eso miren que todos esos detalles tienen que ser tomados en cuenta en el informe protocolar de la autopsia. En el caso de que la persona sea por suicidio,
Entonces, van a ver ahí qué tipo de navaja, qué produjo la cortadura que la persona se desangró, dónde ocurrieron los cortes de la persona en el caso de su muñeca, su longitud, las incisiones que se hizo la persona. Y además de eso, va a ver si la persona eh, va a ser determinada cuando se encuentre en caso de suicidio por el caso también de la rigidez y cómo se prolonga la misma en caso de que la persona sea encontrada muerta. En el caso de personas en estado de putrefacción y demás, que la putrefacción ocurre por la descomposición de las materias orgánicas que tiene el cadáver, donde aparecen insectos, gérmenes, hongos, que producen hasta los gases en el cuerpo humano. Dice que el primer signo de la putrefacción aparece a las 24 horas. Dice que una mancha verde abdominal que en una semana cubre todo el cuerpo. En el tracto intestinal se forman grandes cadenas y enormes cadenas de bacterias, que es la que intervienen en la destrucción de los tejidos humanos. Y los factores ambientales son muy importantes también en la descomposición del cuerpo humano. Si, por ejemplo, la persona está en calor, en verano, etcétera, su descomposición va a ser mucho más rápida. Se agregan a la circunstancia los insectos, los animales, las aves de rapiñas, etcétera, porque hasta en esa forma se han encontrado cuerpos, y eso hay que ver nada más que los periódicos. Hay que tomar en cuenta en esos momentos la temperatura ambiente, la cantidad de ropa que le queda a la persona, las características del terreno que van a determinar los elementos de mayor o menor rapidez de la destrucción del cuerpo. Hay lugares, por ejemplo, usted a lo mejor lo ha visto en películas y demás, hay lugares donde las personas han caído muertas y hay hasta preservación del cadáver por las composiciones del terreno, etc. Es importante todo lo que es la coloración verdosa, no solamente el estómago, sino en todos el resto del cuerpo progresivamente, los gases que hay en el intestino, en la cavidad peritoneal, todas esas condiciones son determinadas en caso de una muerte por medicina, una muerte violenta, que se necesite realizar todo lo que es la ayuda pues del médico forense y la ayuda también de la capacidad de la realización de una autopsia. Se toma en cuenta si la oportunidad de la persona tuvo que defenderse, cómo se defendió, porque recuerden que
que parte de la piel también queda en las uñas. La actividad también queda en las palmas de las manos, en las muñecas, en los antebrazos, etcétera. Porque la persona lo primero que trata es de protegerse el resto. Y se ve entonces las heridas profundas por la cual le ocurrieron la muerte. Hay que también las heridas causadas en el cuello y todo lo que es en la parte superior del tórax. En el caso de descuartizamientos, que también se ha dado aquí en este país, ellos tienen que hacer un estudio cuidadoso sobre los bordes y en los lugares que ocurrieron los descuartizamientos. Entonces ahí ellos van a determinar si es un individuo aficionado primerizo o si es un individuo que tiene conocimiento y realiza esta actividad. Es muy profundo el estudio. Recuerden que para ser médico forense, en primera instancia uno tiene que estudiar medicina y después tiene que tomar la especialidad de medicina forense. Es muy duro también esta parte de la medicina. En los casos de muertes por asfixia y también el tipo de ahorcamiento, se determina si la persona fue suspendida, no suspendida, si tuvo algún tipo de apoyo o no tuvo apoyo. Y recuerden ustedes que la falta de oxígenos, eh, o la realización de cualquier mecanismo que obstruya la entrada del mismo al cuerpo humano. También se revisa si se produce un ahorcamiento, los lazos, Pipo, este perro caraste. Si también se produce una circulación, porque los surcos del cuello tienen que ver con la circulación venosa y arterial. Y el color también de las venas y demás que se produce por los ahorcamientos. Hay que ver también la presión que tuvo sobre el cuello, el nudo de la cuerda que produce la muerte. Todo eso es revisado. Si fue delgada, si fue gruesa, si fue en la parte alta del cuello, si fue en forma oblicua, si se orienta al lado derecho o izquierdo y demás. Entonces, en el surco puedes apreciar entonces las marcas negras y azules de los bordes que deja el material en la cual se ahorcó la persona. Y también eso determina si hubo suspensión o no hubo suspensión por parte de la persona para causarse la muerte o que le causaron la muerte. Por ejemplo, creo que, no sé si vi ayer o una cosa así que decía en los periódicos de que una persona fue encontrada y que también había sido asfixiada. También en el caso de asfixia, la persona frecuentemente hay salida de orine y salida de materia fecal. Entonces eso se da también en la presión en los ahorcamientos, a lo mejor también en los envenenamientos. Entonces, en la estrangulación por lazo o con las manos, queda sobre el cuello, por delante y por detrás, los dedos de la persona que ofició la muerte de la otra persona. La presión sobre la garganta
y el segundo también quedan no solamente las manos, sino queda también las extremidades de las manos en el cuello de la persona, porque se produce una asfixia e internamente quedan edemas pulmonares, queda la dilatación de las cavidades derechas del corazón y hay hemorragias petequiales, super, subpericardíacas y subpleurales. O sea, todas esas formas las ve el médico forense. Y en el caso de asfixias químicas, también se hacen procedimientos de exámenes en la sangre y demás, y de la investigación y del contenido de la misma va a determinar si hubo presencia química de algún tipo de material que produce la muerte de la persona. En el caso de sumersiones, o sea, de ahogamientos, también hay formación de cuando la persona se ahoga, se hunde y hay formación de gases y aumenta el volumen de la persona. Entonces, la persona, hay, en el transcurso de la persona, sale a la superficie y flota y depende de la cantidad de temperatura y de gases y de grasa que tenga la persona en el caso de una sumersión. Cuando, por ejemplo, el agua está tibia, los procesos de putrefacción son entre las 24 y 48 horas. Y si es invierno, será más lentamente. Después de pasado y este tiempo, también salen los gases y entonces el cuerpo nuevamente se vuelve a sumergir porque no hay contrapesos y demás. Y entonces el cuerpo se hunde y la putrefacción sigue y depende también de los gases que tenga, la hinchazón desaparece, entonces se hunde de forma definitiva. Entonces son periodos, pues, por eso es que nosotros vemos signos en el exterior del ahogado, signos, por ejemplo, de las espumas blanquecinas en la nariz y la boca, de los objetos aprisionados, pobrecitos, en el caso de sus manos, de huellas de las uñas en las palmas de las manos, de la palidez de la piel, de la lividez también del cuerpo humano, y la boca permanece en el mayor tiempo con la boca abierta. Y en los pulmones internamente hay pulmones distendidos, embebidos por el agua, las cavidades derechas del corazón, etcétera, se encuentran dilatadas, hay ausencia de coagulación, presencia de agua en el estómago y el duodeno, y presencia de agua también y de elementos adheridos al tracto respiratorio. Entonces, esto es muy importante señalarlo. Y en el caso de cadáveres carbonizados, o sea, por fuego, en caso de incendio se inhala el humo, la persona muere por el humo porque las pequeñas partículas de carbón se introducen a los pulmones y a las ramificaciones bronquiales y también por el monóxido de carbono. Y la víctima es agredida, si es agredida anteriormente al incendio, entonces la víctima va a escenificar traumatismos en las regiones del cuerpo producidas por otros elementos y
también va a determinar si la persona estaba viva y fue también prendida, etcétera. Entonces son toda una serie de elementos que son tomados en cuenta por el médico forense para los aspectos de la autopsia y demás que determinan entonces cómo murió la persona, la causa de muerte y la hora aproximadamente de la muerte de la persona. Vamos a quedar aquí para la próxima clase el próximo martes. Hasta mañana.